Anteriormente habíamos estado hablando de Australasia, ahora vamos a hablar de la conquista del Polo Sur. Debido a la ausencia de población en ese territorio y a la lejanía respecto a las tierras habitadas, los bordes antárticos distan unos 3.600 kilómetros de África, 2.500 de Tasmania y Nueva Zelanda y unos 1.000 de América del Sur. El continente antártico fue la última región explorada de la Tierra. Ya en algunos mapamundis del siglo XVI aparecía señalizada una Terra Australis, Tierra Austral, continente imaginario para muchos. Lo cierto es que ya algunos de estos antiguos mapamundis ya mostraban con precisión las aguas que mucho más tarde serían denominadas por los geógrafos Mar de Ross. El primer explorador del continente antártico fue James Cook, quien en el curso de uno de sus viajes, 1772 a 1775, surcó el Ártico y llegó hasta los 71 grados de latitud sur. Pero todavía tenía que transcurrir más de un siglo para que, con solo 35 días de diferencia, primero el noruego Roald Amundsen, 14 de diciembre de 1911, y más tarde el británico Robert F. Scott, 18 de enero de 1912, culminaron las respectivas expediciones plantando su bandera en el Polo Sur. Entre 1773 y 1775, el capitán británico James Cook cruzó en 2 ocasiones el Círculo Polar Antártico. Entre 1839 y 1840, James Clark Ross recorrió las aguas del mar que más tarde llevaría su nombre. En 1838, Charles Wilkes llegó al territorio austral por el Pacífico y dio a ese conjunto de tierras el nombre de continente antártico. Roald Amundsen, 14 de diciembre de 1911. La expedición de Amundsen, formada por 4 acompañantes y 24 perros esquimales, llegó al Polo Sur el 14 de diciembre de 1911. El 21 de enero de 1912 consiguió regresar a su navío, tras haberse recorrido 2.400 kilómetros en 3 meses. La expedición de Robert F. Scott llegó al Polo Sur 18 de enero de 1912. Agotados y perdidos en la niebla, Scott y sus 2 últimos acompañantes fallecieron en el viaje de regreso, incapaces de recorrer los 20 kilómetros que les separaban del campamento. Otros hitos de las expediciones australes: Thaddeus von Bellinghausen, William Smith y Edward Bransfield, 1819 a 1820. Edward Bransfield y Nathaniel Palmer, 1820. James Weddell, 1822 a 1824. Charles Wilkes, 1838. Jules Dumont d'Urville, 1838 a 1840. James Clark Ross, 1839 a 1840. y Ernest Shackleton, 1909. Las regiones polares. La Tierra cuenta con 2 grandes superficies heladas e inhóspitas: el Polo Norte en el extremo del hemisferio norte y el Polo Sur en el extremo del hemisferio sur, las cuales, pese a su idéntica situación latitudinal, presentan grandes diferencias. Al norte, la cuenca ártica o Polo Norte está formada por un océano de 12,2 millones de kilómetros cuadrados, recubierto en gran parte por una capa de hielo de 3 a 3,5 metros de espesor, y que se encuentra casi completamente rodeado por tierras. Por el contrario, las tierras antárticas en el Polo Sur constituyen un continente rodeado por mares y oculto bajo una capa de hielo inlandés. Su espesor tiene una media de 2 kilómetros, ocupa una superficie de más de 13 millones de kilómetros cuadrados y contiene 20 millones de kilómetros cúbicos. El territorio ártico. La región comprendida entre el Círculo Polar Ártico y el Polo Norte incluye los extremos septentrionales de Asia, Europa y Norteamérica que rodean el Océano Glaciar Ártico. En los territorios árticos de América del Norte viven los esquimales inuits. En Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. En Europa viven los lapones Saami,
que por medio de subsistencia apacentan rebaños de renos. Inuits, esquimales, en el territorio ártico. El continente antártico. Las tierras antárticas constituyen uno de los 6 continentes del planeta, situado en el Polo Sur. Abarca casi el 9% de las tierras emergidas de la Tierra. Este vasto continente es una región inhóspita. Solo el 2% de su territorio permanece libre de hielos. El tamaño del continente se duplica en invierno, cuando se congelan los mares hasta 10 metros de espesor. A veces el oleaje marino fractura parte de esa gran masa y enormes bloques de hielo, icebergs, permanecen a la deriva arrastrados por las corrientes marinas. El continente antártico únicamente se encuentra habitado por equipos científicos, ya que se trata del lugar idóneo para obtener información básica sobre la atmósfera y el clima terrestre. Representación cartográfica del Polo Norte y del Polo Sur. El litoral y el relieve antártico. Pese a que las tierras antárticas se encuentran cubiertas por el Inland Seas, los estudios científicos han logrado determinar el perfil de la gran masa terrestre que permanece oculta bajo el hielo. La costa es en general bastante regular, salvo en los profundos entrantes que forman los mares de Ross y de Weddell, y solo los picos más elevados sobresalen de la superficie helada, montes Erebus, Markham y Kirkpatrick, que se sitúan junto al mar de Ross y superan los 4.000 metros de altura. Clima y vegetación y fauna antártica. El clima antártico es el más riguroso del mundo. Las temperaturas invernales pueden alcanzar los menos 60 grados centígrados, mientras que las estivales no suelen sobrepasar los 0 grados centígrados. Debido al perenne frío, la vegetación se limita a algunos musgos y líquenes. En el interior del continente no existe vida animal. En la franja costera y en el mar viven especies marinas adaptadas a las inhóspitas condiciones polares. Aves marinas, entre ellas los pájaros bobos o pingüinos, peces, focas, cetáceos, ballenas y elefantes marinos. El continente antártico, una reserva natural. Con el fin de proteger el ecosistema del continente blanco y también del planeta, en 1991 el territorio antártico fue declarado reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia, y quedó totalmente prohibida la explotación de los recursos mineros. Más tarde también fue declarado Parque Mundial. Roald Amundsen nació en Borch, Noruega, en 1872 y murió en el Océano Ártico en 1928. Explorador noruego, sus trabajos en el Ártico le llevaron a definir el movimiento del polo magnético de la Tierra. Posteriormente se trasladó a las tierras antárticas, donde en 1911 fue el primero en alcanzar el Polo Sur. En 1926 sobrevoló el Polo Norte con el dirigible Norse. Desapareció en 1928 en el Polo Norte, cuando intentaba socorrer la expedición del dirigible italiano de Umberto Nobile.